Bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión, a esta nueva edición de Economía para Todos, hoy sábado 11 de diciembre. Verán, no sé qué ha pasado en la OCDE, pero le ha dado por abrir la caja de los truenos, y la semana pasada fueron las previsiones y esta semana tres de caña. Desconozco si a Moncloa le llega la caña, le importa o no le importa, pero la realidad es esa. La realidad es que la OCDE ha hecho esta semana un informe poniendo a caer de un burro, pero literal, a caer de un burro, por inútil, por inadecuada, porque no sirve para nada, vamos, dicho así en plata, la reforma, por llamarlo reforma, de las pensiones que ha hecho este gobierno. Sobre todo el ministro Escrivá, que está contentísimo. No es nada de lo que él nos ha vendido durante toda su, digamos, existencia económica y conocida, pero ahí está, encantado de conocerse. Bueno, pues la OCDE ha dicho que eso es un parche que no soluciona ni de ninguna manera el problema de las pensiones en España. 2. España es el país que más ha subido la presión fiscal de toda la Unión Europea. Y 3. España es el país en el que más ha caído la renta per cápita de toda la Unión Europea. Fíjense que, con todos mis respetos para Eslovenia, hasta Eslovenia tiene ya más renta per cápita que nosotros. ¿Le importa al gobierno? Lo desconozco. ¿Va a seguir por la misma senda? Parece que sí, porque el año que viene nos van a meter unos viajes al bolsillo indescriptibles, empezando por el sector del automóvil, para el que acaban de aprobar la Unión Europea los 3.000 millones del PERTE que algún día, no sé, le ponen estos nombres tan horrorosos, el ERTE, el PERTE, el no sé qué, bueno, total, que 3.000 millones para el sector del automóvil, para el coche eléctrico, se supone, del que no hemos sabido nada, todo oscurantismo, y se lo dan a un sector, eso sí, el año que viene le meten un viaje con el impuesto de matriculación, con lo cual no hay quien entienda nada. O sea, por un lado les apoyas, por otro les das un palo, en fin, y claro, tienen a la calle levantada, bueno, a sectores. Digamos que no es la calle la que se levanta, sino que se están saliendo a la calle sectores damnificados, a los que no le hacen ni puñetero caso, a los que no escuchan, a los que los reciben si acaso, pero no les dan ninguna respuesta. Y ahí vamos a tener, a partir de ahora, ya hemos tenido a los peluqueros, pero vamos a tener a los loteros, a los camioneros, hemos tenido a los ganaderos otra vez, y a los funcionarios, ya creo que una parte también de los controladores aéreos. Venga, claro, porque la gente está súper enfadada. ¿Por qué? Pues porque todo lo que hacen es un desastre. Porque además es que la economía española ya, según el panel de Funcas, por supuesto, al 23, y si acaso, la recuperación, que cuando hablamos de recuperación es recuperar el nivel de 2019, que si todo el mundo lo recuerda, pues en fin, eran unos niveles bastante mejorables. Es decir, que sería volver a esa casilla y empezar a hablar de cero, porque prácticamente es empezar a hablar de cero. Y mientras tanto, eso sí, la inflación haciendo un daño enorme a las rentas de las personas, de las familias, de las empresas, la subida de la luz, que por cierto, hoy el precio más caro de la historia, así que ya pueden mirar bien por horas, el que tenga que mirarlo, porque hoy va a ser un día mortal de necesidad con la luz, así que ya de lo de la promesa de Sánchez nos olvidamos. Bueno, pues de todo esto y de algunas cosas más, vamos al programa de hoy. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, todos los sábados me alegro de los compañeros que tengo, pero hoy me alegro especialmente porque también dices a veces los temas, pues ya sabes por de dónde que picojea cada uno de ellos y sabes pues lo que cada uno domina, porque aquí venimos con gente muy experta para que todos nos enteremos bien de lo que está pasando, que es lo que nos interesa. No creernos lo que nos dicen, sino tener
herramientas, información y buen análisis para poder tomar decisiones, que es lo que los socialistas nunca nos dejan hacer bien, siempre nos engañan, ¿no? La recuperación es fuerte, la recuperación es tal, y la gente puede tomar decisiones de las que luego se puede arrepentir. ¿Os acordáis de aquello de, es el momento ahora de comprarse un piso? Oye, y a los pocos meses, ¡zasca! Estalla la Beatriz burbuja. Corredor. Domingo Soriano. ¿Qué tal, tal? Tomás? Bienvenido. Y Luis Fernando Quintero. Efectivamente, la señora Corredor, que ¿Qué por tal, cierto Carmen? Sí. era registradora de la propiedad, que a lo mejor estaba muy interesada en que fuera bien lo de comprar los pisos. No, claro, para ella era el momento. O sea, Sí, sí, vengan ya, ustedes ya, ahora a ya. escribirlos, que si no, luego no voy a ganar dinero. Pero nos meten estos rollos, ¿no? De que todo va fenomenal, de que esto de la inflación es una cosa, eso nada, temporal. La luz, eso lo arreglo yo. Ya verá como al final de año pagáis lo que luego no lo pagáis. Bueno, pues luego dirá que en marzo vaya usted a saber. Bueno, total. Que Domingo Soriano, como todo el mundo sabe, es un experto en el tema de las pensiones, y Luis Fernando Quintero, que ha estado escribiendo mucho sobre todo el tema de la disrupción de la cadena de stock en la producción de productos, y precisamente ayer salió el dato de la producción industrial. Y como todos en fin, pensábamos, pues claro, en este trimestre es el dato de octubre, pero ha caído un 3 y pico %, es el primer mes en 7 que cae, y esto es lo que nos espera para todo el trimestre. Así que el trimestre va a ser de órdago, y a ver cómo acaba el año, si realmente llega al 4 y pico ese que dicen, o incluso ni llega. Bueno, total, vamos por partes. La OCDE, que está muy activa por lo que veo, ayer decía, el jueves decía Dieter, pues para decir eso la OCDE ya no lo podía haber preguntado a Domingo Soriano, a Rayo o a cualquiera, porque claro, es decir lo mismo que estamos diciendo nosotros desde hace no sé cuánto. Pero bueno, es interesante que la OCDE, que no es la Unión Europea, que no sabemos todavía lo que piensa, porque Calviño está ocultando tanto los informes que ha mandado como las respuestas que nos dan a esos informes. El caso es que, bueno, pues mejor que se lo diga alguien que no solamente 4 o 5 enterados como tú, Domingo. El caso es que ha dicho que lo que ha hecho Escrivá es un auténtico parche que no soluciona el problema y que no va al meollo de la cuestión que es como dicen, de P a pa, de P Sí. a pa, y la M con la ama. A ver, que lo diga la OCDE, yo siempre miro con muchísima distancia este tipo de informes a este tipo de organizaciones, porque no dejan de ser organizaciones políticas. Lo digo, la OCDE, el FMI, la Comisión, tanto cuando dicen cosas con las que yo estoy de acuerdo como que no, yo los miro con distancia porque, cuidado, si nos ponemos, o sea, si celebramos mucho algún informe, luego una organización política como es esta puede sacar dentro de 2 meses otro completamente con el que no estemos de acuerdo, y dices, pero ¿por qué saca uno y no otro? A ver, en general los van sacando, intentan ir dando una de cal, una de arena, es el lenguaje diplomático. En ocasiones incluso los propios gobiernos yo creo que presionan a estos organismos internacionales para que sean ellos más duros de lo que el gobierno puede decir. Es decir, no es la primera vez que un gobierno que tiene que aprobar una reforma impopular dice a ver si puedo echarle la culpa a estos otros y decir que es que no he tenido más remedio porque no sé quién me lo ha pedido, o los hombres de negro, por ejemplo, durante muchos años estuvimos viendo como prácticamente toda la culpa eran de otros cuando eran reformas o ajustes necesarios. Pero en concreto lo de las pensiones es que no se puede decir otra cosa. Es decir, de hecho, yo creo que hasta desde el punto de vista del gobierno deberían celebrar esto que dice la OCDE y deberían ponerse una medalla porque es simplemente la traslación, la traducción, podríamos decir, de lo que el gobierno ha aprobado. Es decir, el gobierno no ha aprobado una reforma de pensiones. Hasta ahora, no sabemos si en el futuro la aprobará, pero hasta ahora lo que ha hecho ha sido una contrarreforma. ¿En qué sentido lo digo? Normalmente las reformas de las pensiones las planteamos como recortes de las pensiones, es decir, medidas para contener el gasto, o el gasto presente o el crecimiento del gasto futuro. Y el gobierno hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Básicamente, sí, contener un poquito el gasto o ese gasto futuro, o tratar de ajustar un poquito en la parte de la edad de jubilación, no tanto con la edad de jubilación, que sería algo realmente gordo, sino con un tema algo menor, que es los incentivos a la jubilación anticipada y digamos, eliminar o penalizar un poco más la jubilación anticipada e incentivar la jubilación atrasada, pero que eso tampoco te cambia la vida en términos de gasto. Hombre, algo contendrás, evidentemente, si la gente se jubila un poquito más tarde porque lo estás incentivando,
pero si la edad legal la sigue sin tocar, pues no va a ser tanta diferencia. Y sobre todo, pero esta es la parte de contener un poquito el gasto. Pero al lado de eso, lo que ha hecho el gobierno ha sido aprobar 2 medidas que van a disparar el gasto futuro, que es cargarse el factor de sostenibilidad y cargarse el índice de revalorización y volver al IPC. Entonces, más allá de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que no estoy de acuerdo, evidentemente, con estas 2 últimas medidas, si la OCDE dijera, no, el gobierno está sosteniendo o ha aprobado una reforma que garantiza la sostenibilidad, yo protestaría si fuera Escrivá. Diría, oiga, que no, que yo lo que he aprobado son reformas de más gasto. No le diga a la gente que estoy aprobando ajustes o que estoy haciendo algo que vaya a contener cómo van a subir las partidas principales de gasto de la seguridad social. Estoy haciendo lo contrario. Así que el gobierno debería salir en rueda de prensa y decir, sí, la OCDE dice que lo que nosotros llevamos 6 meses explicando, que es que el gasto en pensiones se va a disparar porque el gobierno lo está haciendo así. Claro, a mí me parece completamente irresponsable disparar el gasto de pensiones en los próximos 10 años eliminando ese factor de sostenibilidad o el índice de revalorización, porque corremos el riesgo de entrar en un proceso de muy complicada sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Pero bueno. Pero porque precisamente esos 2 elementos que se eliminan, o que ha eliminado este gobierno, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, fueron, digamos, el gran invento, el gran proyecto de Fátima Báñez en el anterior ejecutivo, precisamente para hacer sostenible o más sostenible en el tiempo el sistema de pensiones tal y como lo conocemos. Y además de una manera que conseguía tener cierta revalorización anual, pero dentro de una contención que permitiese garantizar que durante más años íbamos a poder disfrutar de las pensiones tal y como las teníamos concebidas. Lo que hace el Ejecutivo ahora, disparando el gasto público de manera irresponsable, como dice Domingo, es garantizarte que esto va a durar cada vez menos. Y como dice la OCDE, que algunas de las cosas buenas que tiene la OCDE con este tipo de informes, aunque a Domingo siempre le gusta verlo con mucha perspectiva, es que te da datos. Y uno de los datos que da, que no estamos muy acostumbrados a escucharlo, es que en España, cuando se paga la pensión que se cobra en España es ya no el 80 o el 75% del último salario percibido, es que es el 93% del salario medio en España. Que esto en Europa es ciencia ficción, y nosotros, que somos los que más gastamos, los que más dinero pedimos, somos los que damos una pensión más alta. Pues lógicamente en las instancias internacionales al final se pide explicaciones por este tipo de cosas, pero es verdad que el Ejecutivo lo que está haciendo con esto es diciendo a la gente, es muy sencillo, es un ejercicio muy sencillo, pero a mí me parece muy maniqueo por un motivo fundamental, porque efectivamente si fueran honestos y dijeran, no señores, vamos a ligarlo al IPC, vamos a cargarnos lo que hizo Fátima Báñez para que los de ahora me voten. Cobren un poco más. Cobren un poco más. Pero que sepan los de mañana que a lo mejor no cobran. O sea, es decir, voy a hacer todavía más insostenible el sistema. Si fueran honestos y lo dijeran, pues fenomenal, pero no lo dicen, dicen lo contrario. Yo no solamente les voy a garantizar la sostenibilidad de las pensiones, sino que además voy a hacer que ustedes cobren más en el día de hoy. Y eso es el discurso mentiroso que yo creo que es tremendamente irresponsable. Eso tiene un nombre, que es Sánchez sabe que son muchos votos. Bien, vamos a ver. Yo creo que lo que han hecho ha sido muy sencillo. Es beneficiar a los votantes de ahora y a los futuros, como yo no a lo mejor ni estoy, pues que el que tenga detrás que arre. Eso, o sea, eso sí, dicho en... No, es así. Entonces, a mí me falta aquí una cosa. Si estamos todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero si hay tanta gente hablando de la necesidad de que presentar estas reformas, porque si no Europa nos va a dar dinero y entonces no sabemos muy bien, Escrivá, que no le cabía en la cajita famosa aquella, todo lo que había previsto y tal. Entonces, ¿esto es todo? ¿O realmente se han comprometido a algo más, no nos lo quieren contar porque obviamente sería doloroso, porque sería aumentar los años del cálculo, por ejemplo, que eso te baja la pensión? En fin, lo que ¿se ha guardado realmente algo? O sea, ¿el compromiso con Bruselas es algo más o realmente todo es tan opaco que no tenemos ni idea de lo que realmente han prometido a Bruselas hacer? ¿O qué le ha contestado Bruselas a esos informes que le han pedido? O sea, es que si no se puede, yo no sé, desde luego. Sí, no nos lo quieren enseñar. A ver, hay varias cuestiones. Tú ya sabes que yo creo que nos van a dar el dinero casi hagamos lo que hagamos.
que en la parte de las reformas yo no tengo ninguna confianza. En reformas, digamos, no de gasto, sino en reformas normativas. Por ejemplo, reforma laboral, reforma pues, para liberalizar un poco los mercados o una reforma fiscal para organizar mejor el sistema tributario, incluso sin decir bajar impuestos, sino simplemente organizar mejor. Yo creo que por ahí no vamos a hacer nada y Bruselas no nos lo va a exigir y nos van a dar el dinero sin más. Dicho esto, todo mi escepticismo que yo tengo con Bruselas, yo creo que solo nos van a pedir una cosa y es aquí, en pensiones. Por una razón muy sencilla, que la estaba apuntando Luisfer. Cuidado que esto es muy importante. Cuando nosotros miramos esos datos comparativos de lo que supone la pensión española respecto a los últimos salarios, decimos, no, y el gobierno, mientras esto aguante, mientras esto tire. A ver, que esto ya no tiraría si no tuviéramos una financiación por parte de nuestros socios europeos a través del Banco Central Europeo que los mercados no nos darían. Es decir, España no tiene acceso a los mercados. Entonces, desde un punto de vista político, lo que sí que es muy complicado defender en Bruselas, y por eso yo digo que es el único punto que nos van a exigir a cambio de darnos el dinero es que contengamos algo el gasto en pensiones. ¿Por qué? Porque es muy difícil políticamente defender en Bruselas que tú le estás dando dinero a España sin tasa, sin ninguna restricción, y les estás dando, es que nos van a dar 150.000 millones a cambio de nada. Y como no nos van a exigir que cambiemos el mercado laboral ni que cambiemos otras cuestiones realmente relevantes, ¿qué es lo que se puede vender? ¿Qué es lo que se puede tocar? Pues reformar las pensiones, que es lo que que además es más fácil comparar entre sistemas. Entonces ahí sí nos van a pedir. Entonces tú me dices, ¿qué es aquí has cambiado un pelín. No. Yo siempre he dicho que, que el único ¿Sí? punto en el que realmente si nos metían... O sea, que el único punto que Bruselas iba a decir aquí tenéis que hacer algo es en pensiones, que algo les íbamos a tener que ofrecer porque es lo más llamativo, lo más gordo, lo más fácil de comparar, lo más fácil de vender desde un punto de vista político o mediático. Es decir, que en Alemania digan, es que los españoles no pueden seguir cobrando, como decía Luis Fer, el 90% del salario medio cuando aquí la pensión supone el 55 o el 50. Pues entonces nos están engañando y no nos están diciendo Sí. realmente todo lo que van a hacer, que esto es como unas pitas. Sí, pero son una cosita sobre esto. Y solo una cosa es, ¿qué es lo que van a hacer? Yo creo que el gobierno está tratando de jugar al trilero también con Bruselas. Es decir, el gobierno sabe que va a tener que hacer algo, Bruselas sabe que va a tener que exigir, y el gobierno lo que está diciendo es, voy a tratar de retrasarlo lo máximo Ganar posible tiempo. y que la decisión final sea o lo menos dolorosa posible, o si es muy muy dolorosa, por ejemplo, alargar de 25 años a toda la vida activa el periodo de cálculo, que sería un palo brutal a los nuevos pensionistas, o que se lo coma otro, o que podamos decir ha sido la última exigencia de Bruselas, no hemos podido más y ahí se ha quedado. Entonces va a ser una negociación muy dura. Pues ahí, fíjate, mi temor ya no está tanto en ver cómo hacen ese recorte a lo que siempre ha exigido Bruselas. Bruselas siempre ha exigido una cosa, para conceder ayudas, para evitar hombres de negro, para evitar intervenciones en los momentos más duros, es usted enséñeme un papel en el que me diga cómo piensa cuadrar las cuentas. Y en el caso de las pensiones que dice Domingo, mi sensación es que el gobierno está jugando al trilero, pero del lado de los ingresos. Es decir, yo voy a mantener una política expansiva de gasto en el asunto de las pensiones, cambiando lo que estaba con esta contrarreforma, pero a cambio voy a compensar este incremento del gasto con un incremento de ingresos. Porque lo que sí que está sonando, y los dos lo sabéis, en el ámbito de las empresas es el miedo atroz a conceptos como el destope de las cotizaciones, que está sonando y mucho, y que sería un palo brutal para las empresas. Está sonando que van a subir las cotizaciones sociales. Se están inventando tipos impositivos de todas las formas y colores. Y yo creo, mi sensación es que... Y los 35 años. Y los 35 años, eso es. Entonces yo creo que ahí dicen, voy a aumentar un poquito el periodo de cálculo y además fíjate qué palo le voy a meter al sistema productivo para financiar todo esto. ¿Ves? Me cuadran las cuentas, dame el dinero. Y esta es la sensación que tengo yo. Ahora, que cuándo lo van a hacer, si hay algo más escondido, no lo sé, pero yo después de estar hablando esta semana, que hemos publicado en Libertad Digital también en Libre Mercado un encuentro que mantuvimos con Lorenzo Amor y con Miguel Garrido de CEIMI de ATA, precisamente para ver qué es lo que se estaba cociendo y cuál era la postura de los empresarios en España, el pequeño y mediano empresario y también de los autónomas, y estaban verdaderamente preocupados con todo lo que estaban escuchando y un palo de este calibre al sistema productivo en España
Ya no que ponga en riesgo las pensiones, es que pone en riesgo Ya, todo, aquí la cuestión, el la cuestión es que se crecimiento. presenta un año electoral, va a haber elecciones en Castilla y León, va a haber elecciones en Andalucía. Ya sabéis que mi carro es que va a haber anticipadas y cada vez se suma más gente. El jueves fue Voz Populi, ayer fue Confidencial y ya se van sumando al carro. Si hay elecciones anticipadas, o sea, porque este tío tiene que hacer esto y al final tiene que decirle a la gente, este tío no, el presidente del gobierno, tiene que hacer esto y eso supone que todo el mundo hace sus cuentas, las empresas las destrozas y la gente se cosca de que subiendo a 35 años va a tener menos pensión, eso no puedes hacerlo antes de convocar unas elecciones. Entonces, aquí el ganar el tiempo pues va a ser Sí, unos meses. pero con el periodo inflacionario que estamos, en el que nos estamos entrando y que se está empobreciendo la población a un ritmo de, vamos a irnos al 7%, al 8%, si adelantas las elecciones con la gente siendo un 7, un 8, un 10% más pobre de lo que era a principios de Que año. después puede ser peor. Ya, pero que que el después- presidente del gobierno puede decir, es que bueno, cuanto voy a más esperar tiemp- un poco más, no vaya a ser que esto pare. Cuanto más tiempo pase, peor te va a ir, porque si encima no paras de dar palos a las empresas, no No, paras de, si en de eso darle estamos tú y yo de acuerdo, pataditas a lo de que la gente no la puedes desahuciar, patadita que las empresas no pueden presentar voluntariamente la suspensión, bueno, no se llama suspensión de pagos, pero no me sale ahora cómo es Sí, la moratoria concursal. la moratoria concursal, que le han dado otra patada hasta junio del año que viene. Jo, si estuvieran tranquilos, no harían estas, o sea, esto no lo harían. Dirían, venga, va, pero la vamos sensación a es, abrir vamos ya. a esperar a ver si esto frena. Eso No, puede y ser, vamos ¿eh? a ver si ganamos tiempo. A ver, yo creo que el gobierno está en un impasse político, intentando que llegue el dinero de Bruselas antes que tener que anunciar las medidas. Yo estoy de acuerdo con Luis Fer, ¿eh? O sea, yo creo que es verdad que el gobierno... Lo que pasa es que yo creo que va a ir a las dos patas. Yo creo que sí que va a ir a la parte del gasto más de lo que... incluso más de a lo mejor de lo que ellos se piensan. Que van a tener que acometer medidas de control de gasto en pensiones porque si no, no salen. Pero que ellos van a tratar de venderle a Bruselas parte de la reforma de las pensiones va a venir, exactamente por lo que ha dicho Luis Fer, de estopar cotizaciones y darle un palo brutal a los autónomos, eso, vamos, estoy convencido. Lo que pasa es que yo creo que no sale. O sea, incluso destopando cotizaciones, subiendo autónomos, es que no salen las cuentas y desde Bruselas te van a decir, no puede ser que los ciudadanos alemanes u holandeses sientan que están poniendo ellos el dinero, porque al final ellos son contribuyentes netos a los diferentes fondos estos que sí de solidaridad, que sí de reconstrucción, y que las pensiones de los españoles, que es la parte más visible y más fácil de comparar, esto es muy importante desde el punto de vista político y mediático, más fácil de comparar entre países, sean mucho mejores las de los españoles que las de los alemanes. Entonces ahí va a haber que meter por los dos lados, pero lo que pasa es que el gobierno está obsesionado, es la sensación que tengo, por estas cosas, por lo de ocultar los informes de Calviño que tú decías, por las cosas que dice Escrivá y al día siguiente, que llevan 2 o 3 veces que Escrivá dice una cosa muy fuerte y al día siguiente rectifica. Entonces yo creo que están muy obsesionados con a ver si conseguimos llegar a la próxima legislatura, hacemos esto en los primeros 6 meses de la próxima legislatura, se lo achacamos todo a Bruselas y a ver si suerte y a lo largo de esa legislatura de 4 años esto empieza a mejorar y nos presentamos a una tercera próxima legislatura, o sea, mejor. Y si no, pues 8 años aquí que nos quiten lo bailado. Yo creo que van a apurar al máximo para ver cuánto dinero llegue a Bruselas y que no les obliguen a tomar estas medidas tan difíciles. Pero si me has dicho antes que esta es la reforma fundamental para que suelten dinero. Pues, sí, pero una cosa es que... Y si no cuadra, no, hombre, pues es si que ¿cuánto tiempo puedes estar ninguneando a Bruselas? Pero tú puedes pactar con Bruselas. ¿Cuánto? Tú dame el dinero y no te preocupes que dentro de 6 meses yo lo anuncio a la opinión pública. Y eso Bruselas sí que te lo admite. Vale, hombre. pero 6 meses, ¿cuándo? Si según Sánchez va a estar ahí hasta el 24, que vamos a empezar el 22. Entonces, 6 meses es que en plenas elecciones andaluzas En plenas elecciones andaluzas va a anunciar... Yo creo... A ver, a mí me resulta difícil ver elecciones no. antes de 2023, pero bueno, esto es más cuestión Eso de es tertulia otra cosa. política. Bueno, vamos a hacer una pausa que también aquí tenemos que vivir de la publi. Verán, vuelven las ventas privadas del Corte Inglés, con más de 1000 marcas. Hasta mañana, cuidado, podrán disfrutar de hasta un 30% de descuento en todas las marcas participantes de ocio y cultura. Haz fantásticos y divertidos regalos porque tendrás muchas opciones para elegir entre marcas originales en The Shop
o marcas de escritura como las plumas y bolígrafos de Cross, Parker y Waterman, y muchísimas más, cuidado. Y si tienes que comprar algún juguetería, pues ahora es la ocasión porque tienes un 10% de descuento directo en todos los juguetes. Aprovecha esta oportunidad, solo eso sí para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues no importa, es muy fácil. Puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros. Recuerda, solo hasta el 12 de diciembre, hasta mañana, disfruta de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas con las ventas privadas del Corte Inglés en tienda, web y app. Bueno, y vamos con la mención de Banco Santander porque esta semana hablamos de una cosa muy importante y muy interesante, y es que es innegable que la forma de actuar de las empresas ha cambiado en los últimos años, eso está claro. Conscientes de que tienen que devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad les da, pues tratan de responder a sus demandas con políticas de acción responsable centradas sobre todo en la preservación del medio ambiente y en la mejora de la vida de las personas. Y en este sentido, la actitud y conciencia social de sus empleados pues son su principal activo. Para ello, el voluntariado corporativo se ha convertido en la mejor herramienta para canalizar esta tarea. Buena muestra son los 26.000 empleados de Banco Santander en todo el mundo que a lo largo de este año han dedicado 56.000 horas a iniciativas solidarias y de ayuda a la comunidad que no se han visto frenadas por la pandemia. Iniciativas que cada año ofrecen ayuda directa a más de 18.000 personas. Programas de educación financiera, de mentoring, de coaching en colectivos de riesgo de exclusión, acompañamiento, acciones puntuales de recogida de ropa, de alimentos, de juguetes para las familias en dificultades. Son muchas las iniciativas que la entidad impulsa desde que en 2018 el voluntariado profesional se pusiese en marcha en Santander como continuación al programa del voluntariado corporativo iniciado en 2011. Solo en nuestro país, fíjense, 4.000 voluntarios de la Ciudad Financiera y de Santander, España, participan cada año en iniciativas solidarias que este mes, con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, se refuerzan con acciones como la recogida de juguetes, clasificación de ropa nueva para afectados de la palma de la mano de Cruz Roja, supermercado solidario con la Fundación Altius o el reparto de regalos a niños de familias con pocos recursos junto a la Fundación Nadie Solo Reyes Magos Solidarios, porque cualquier acción, por pequeña que sea, suma. Os voy a hablar de la chica de anoche. La verdad es que no hay mucho que contar. No la conocí en un porche ni en la barra de un bar. Amigos de amigos, la típica historia. Bueno, y la otra reforma, que es la reforma laboral, cada día escuchamos una cosa. La verdad es que es difícil tomar una postura, porque tomas una postura sobre un porcentaje de temporalidad y a los 2 días ya no te vale para nada ni lo que han dicho ni lo que has pensado. Te hacen pensar otra vez en no, ahora resulta que en vez de porcentajes vamos a decir en número. Bueno, y total. Pero bueno, ahí está, es otra reforma que está pendiente, que parece que aquí sí Bruselas dice, bueno, lo de diciembre era por decir, pues se puede alargar un poco, ¿no? Y esto pues no sé si le ha gustado a Yolanda Díaz, que quería hacerlo en diciembre, aunque fuera por decreto, que ahora pues se ve que las negociaciones pues bueno, pueden durar un poquito más, pero la realidad es que no llegan a un acuerdo y que los empresarios están que trinan porque claro, les quieren meter unas cosas que bueno, yo creo que ya lo de los convenios de empresa y todo eso ya nadie habla, o sea, yo creo que eso ya lo dan por que se lo han dado ya los sindicatos y ya no hay pelea ahí, o por lo menos yo no lo oigo. Se han centrado tanto en la temporalidad y en alguna otra cuestión como son las subcontratas y tal, que yo no veo ninguna bronca por el hecho de que el convenio de empresa pase ahora a ser sectorial y ahora el tío de la quinta planta de aquí, de la Avenida América de Madrid, el de la UGT, pues le diga al taller de Soria lo que tiene que subirle a sus empleados, pase lo que pase. Bueno, no sé cómo lo veis. Un apunte porque así tenemos más temas. Mira, yo creo que es una victoria de los sindicatos enorme. Creo que en este caso la parte de los llamados agentes sociales que representan a los empresarios
Mi sensación es que se ven con alguien tan radical enfrente que algún detalle que ellos puedan sacar ya les parece mucho. Es más, si atendemos a las declaraciones, por ejemplo, de Lorenzo Amor esta semana, las que hemos podido escuchar de estas negociaciones, él insiste en que lo que quiere es dialogar y que lo que quiere es llegar a un acuerdo que sea relativamente satisfactorio para el empresario. Pero yo creo que lo que no se está comentando aquí es la gravedad de la situación que tenemos. Si nos comentaban algo tanto Lorenzo Amor como Miguel Garrido esta semana, es que la recuperación que hemos vivido y que hemos encontrado y que vemos en los datos de empleo mes a mes es una recuperación que se permite gracias a lo mal que hemos estado y a la apertura de la actividad, por un lado, a que la pandemia ha caído por otro, pero está cogida con alfileres. Está cogida con alfileres. Público, no se te olvide. El empleo público. Y el empleo público del sector Claro. público. Pero claro, está cogida tan con alfileres, hay tanta porquería metida debajo de la alfombra, tú lo mencionabas antes, esa patada adelante a la moratoria concursal para que los concursos de acreedores no se descubran, no afloren hasta el año que viene. Están las empresas trabajando, todas aquellas que han recuperado a su plantilla de los ERTE y que han tenido, para no tener que devolver las ayudas, que readmitir a toda la plantilla, aunque su actividad no se mantiene igual que cuando tenía toda la plantilla, sino que está por debajo, a la mitad o menos de la mitad de lo que tenían. Es decir, están soportando unas tensiones las empresas españolas brutales ahora mismo y están trabajando con la lengua afuera, con el cinturón totalmente apretado y sin saber si van a poder llegar a final de año, porque la actividad no es que sea un vergel rebosante. Entonces, claro, en esta situación, que además venga la señora ministra de Trabajo y te diga que los sindicatos van a decidir las subidas o no de salario, van a decidir los horarios, que además ya le pusiste las restricciones estas de tener que fichar y todos los rollos burocráticos que les han metido a las empresas, que además vas a tener que pagar más impuestos, que además vas a tener que limitar los contratos temporales que puedes hacer al año. Pues claro, las empresas están diciendo, pero chico, pero déjame trabajar, déjame hacer cosas, déjame poder contratar a gente. Y el esto otro es lo día que no están dejando. ya. Y esto es lo grave, que tenemos una persona en el gobierno empeñada, y hay que decirlo En así, destruir. empeñada en poner palos en la rueda al sistema laboral español. Destruir. El otro día leí un artículo muy interesante, que me perdone el autor, que no ahora mismo no me acuerdo, pero decía una cosa sobre el empleo, que decía, luego está todo eso que tú has dicho, más que las empresas al final, para abrir, o sea, para que la empresa esté ahí, tiene que tener los empleados. O sea, luego, por ejemplo, un hotel, ¿no? El hotel lo he puesto yo de ejemplo, él no me acuerdo ahora qué ejemplo puso, pero bueno, evidente. O sea, tú para abrir un hotel tienes que tener X personas. O sea, te venga gente o no, pues mira, no te ha venido nadie, pues lo siento, pero tienes que tener al de la recepción, a la que limpia, a la que tal. O sea, que muchos de los empleos que ahora mismo están, que sea gente que se ha contratado, en realidad no está produciendo nada, porque no está siendo rentabilizado, para la empresa es un coste del que no tiene retorno, porque son personas que tienen que estar. Que no es que estén trabajando y produciendo, sino que es que tienen que estar por narices para que la empresa esté abierta. Y ponía otros ejemplos y tal. Para ganar un euro tienen que gastar todo eso. Es decir, que lo del empleo, todo se quede de la prepandemia y la no sé cuántos, que luego hay que mirar, el sector privado no está en prepandemia. Si sumas, en absoluto, si sumas que luego vamos a ver dónde acaban esos 200 y pico mil del sector público que han sido contratados para refuerzos y para no sé qué. El día que los tengan que echar, pues ya, ¿a qué va a pasar con el número de cotizantes? Que entonces ya no estaremos en prepandemia. Más Qué la bueno. gente en ERTE, más los ceses Bueno, el de caso actividad. Danos tu opinión, Domingo, sobre cómo ves tú estas negociaciones, que después quiero hablar un poco más de todo esto de, cómo estamos de mal, de la inflación, de la caída de la renta per cápita, de la subida de impuestos, o sea, de la asfixia general, que es que ya es, o sea, para irnos contentos, vamos, ya mañana al Corte Inglés a comprar con rebaja. A ver, el tema de la reforma laboral, tú has dado en el clavo, ¿eh? Cuidado, no nos olvidemos con los fuegos artificiales de si los días, bueno, más que días de despido, que eso no parece que no se va a tocar ya desde hace tiempo, por ejemplo, con la definición de despido objetivo, que alguna vez parecía que querían endurecer, con el tema del porcentaje de la temporalidad. Lo gordo
lo sustancial, lo que cambió realmente en 2012 fue el tema de los convenios de empresa, que es lo que tú decías. Y no habla Tomás. nadie de eso, nadie. Y todo, ahora ya parece que eso está Ni el se Garamendi. da por hecho que se lo van a dar a los sindicatos, que le van a volver a dar. O sea, el gran problema, el gran candado y el cerrojo, bueno, más que candado, la camisa de fuerza que tenía el mercado laboral español durante 30 años, que era el poder de unas grandes centrales que no representaban además a los trabajadores a los que decían representar, se lo van a volver a dar. Entonces, que luego concedan, sí, minucias en la negociación, no, pues venga, quitamos lo del porcentaje de temporalidad, no sé qué. Contratar a más temporales, venga, va. Pues, pero lo sustancial es eso y da la sensación, yo estoy contigo, Yo no lo hasta oigo, que no, no es pero que no lo parece, oigo. sí, porque yo estoy contigo, que es como que ya se da por hecho que eso va a ser así, que se va a volver a los convenios sectoriales y eso lo aceptamos todos. Y es lo más grave. Porque además, cuidado, en el resto de las cuestiones, lo que se ha ido filtrando a la prensa y lo que hemos ido viendo es un nivel de complejidad brutal. Por ejemplo, en los temas de despido, en los temas de temporalidad, dicen, bueno, no pondremos un porcentaje mínimo, pero sí que vamos a reforzar la causalidad, vamos a reforzar el papel de la inspección, vamos a reforzar lo que tengan que decir los convenios y las materias sobre las que los convenios podrán inmiscuirse, ya no solo en temas de salarios, sino también en otro tipo de cuestiones. Y entonces dices, cuidado, si hay algo a lo que temen los empresarios españoles es a esa complejidad legislativa. Yo recuerdo perfectamente un empresario español, más lo tengo para escribir en el artículo de este fin de semana, que me decía un día, mira, a mí y a cualquiera de los empresarios con los que yo hablo, que el despido sea a 33, a 20 o a 10, efectivamente nos importa, es un coste que nosotros tenemos en cuenta a la hora de contratar, pero no es el problema. Mi problema es la seguridad jurídica. Mi problema es echar yo a una persona y que incluso aunque le pague el máximo, como el sindicato le diga que me ponga un juicio de nulidad, puedo acabar teniendo que readmitirle 6 meses después, pagándole... y dices, pero porque no está bien definido. Dice, yo lo que necesito es saber cuáles son unas reglas del juego a las que pueda atenerme, unas reglas sencillas, que los tribunales de lo social, que es una de las grandes lacras de este país, luego no le metan mano. Y todo eso está pasando desapercibido y vamos a volver, sobre todo en lo más grave, que es lo de los convenios de empresa, a la situación previa. Sí, y yo no oigo a la CEO hablar de ese asunto. A Garamendi, cada vez que habla, yo no le escucho. Pero en fin, pues nada. Vamos a ir a la noticia de la semana de Telefónica y después vamos a intentar analizar qué significa eso de que la caída de la renta per cápita española dobla de la Unión Europea y que nos haya superado Eslovenia, con todos mis respetos para Eslovenia, pero en fin, la cosa parece grave y luego encima es el país donde más ha subido la presión fiscal y más que va a subir, porque ya para el año que viene tenemos una lista de subidas de impuestos, empezando por lo que he dicho del matriculación, pero irá lo del diésel, irá otros verdes y el tabaco y todo lo que se ponga por delante. O sea, porque es que a pesar de que la recaudación va bien, saben que las cosas no van a ir bien el año que viene y tienen que recaudar más para gastar todo lo que tienen que gastar, porque si fueran a creer que van a recibir tanto dinero de la Unión Europea, no estarían tan, es que ya se les nota en la cara que están ahí, ¿de dónde te saco el dinero para poder gastar más? Que luego la mitad es mentira, porque a ver dónde está el bono este de los niños y el bono, todas esas cosas que han anunciado, ¿dónde están? Yo no las veo. No. Entonces se va el dinero en estas cosas de Garzón, en los estudios de no sé quién, en el Falcon, en no sé en qué se va el dinero, pero desde luego en las cosas que anuncian no. Pero bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Lo que sí tenemos claro, porque nos lo dice el INE todos los meses, es qué ocurre con el precio de la vivienda. Y verán, en el tercer trimestre subió un 4,2% en tasa interanual, que es 9 décimas más que la registrada en el trimestre anterior y la más elevada desde ese mismo periodo de 2019. Con este repunte, el precio de la vivienda libre acumula ya 30 trimestres de crecimientos interanuales y deja atrás la tendencia a la moderación que se inició en el primer trimestre de 2020 con el estallido de la crisis sanitaria. Por tipo de vivienda, el precio de las de segunda mano aumentó un 4,3% interanual en el tercer trimestre de este año, que es casi 1,5 puntos por encima de la registrada en el trimestre anterior, y el de las viviendas nuevas, que moderó su precio hasta casi 2 puntos de julio a septiembre, marcando un aumento interanual del 4,1%. En Economía para Todos,
La noticia de la semana con Telefónica. Bueno, es que ya no nos quedaba Portugal, pero es que ya tampoco nos queda Eslovenia. O sea, ¿quién hay por detrás? Es que no sé quién puede haber por detrás. Ya. No, hombre, Portugal sigue por detrás en renta per cápita. Pero vamos, pero Me no parece que lo está haciendo pero no, ya no, no podemos ¿cómo? decir menos mal que nos queda Portugal, porque En montones de cosas que nos han dado sopas con ondas. Sí, y cuidado que no nos adelanten. Por No, eso, y luego está ver... así, está esto. No, y luego yo no quiero ver quién está peor que yo quiero ver quiénes están mejor. Y que cuando nos dice el gobierno que claro, que es que lo hemos pasado muy mal, que es que la pandemia es muy mala, que es que la inflación, fíjate, el precio del gas, fíjate qué malas las eléctricas, el mercado es que nos trata fatal, la crisis nos pilla siempre a los socialistas. Oye, hay países que terminaron 2020 con PIB positivo. Estoy pensando en Bueno, Irlanda. Irlanda que es- y del 20%. Claro, fue, ¿no? Y el PIB per cápita, ahora son los irlandeses en PIB per cápita son un 20% más ricos que antes del COVID. Ahora, hoy. Que sí, que luego dicen, han salido por ahí informes que es que claro, como hay muchas multinacionales y meten los beneficios de las multinacionales en el PIB de Irlanda, pues tráelas, entonces, tú. claro, pero dicen estos Es informes como que fuera un interesados... poquito falso el PIB o que no Sí, se pero, reflejara. pero en esos mismos informes me hace mucha gracia, dice, es verdad que se traduce en más empleo de calidad para los irlandeses, perdone, porque aquí no lo tenemos, es que prefiero que tengamos esas salvedades en España a las que tenemos. Y cuando nos digan, pero esto hay que tenerlo bien claro, cada vez que nos digan, no, es que lo hemos pasado muy mal por esto, es que gracias a que hemos tenido los ERTE, esta situación tan mala la hemos podido salvar. No, Y los señores, ICO, y los ICO. había Que ahora no hay quien otra los pague. manera, había otra manera de hacer las cosas. Siempre ha habido otra manera de hacer las cosas. Desde aquí y desde otros muchos sitios se les ha apuntado. Lo que hizo, por ejemplo, Alemania con el tratamiento económico de los peores momentos de la pandemia fue infinitamente mejor que lo que ha hecho España. España, Ayuda al trontrón a la cuenta corriente. claro, y además dices, sí, incremento de gasto grande, sí, Igual. sí lo es, pero ¿qué hago? Mantengo con vida a las empresas y circunscribo ese incremento del gasto a un momento puntual y no hago lo que ha hecho España, que es coger la estructura de gasto y empezar a meterle lapas, que ahora ya no puedes quitar. Para quitarlas tienes que desarmar, tienes que empezar a publicar o hacer contrarreformas, tienes que empezar a quitar salarios mínimos, tienes que empezar a quitar ingresos mínimos vitales, tienes que empezar a quitar un montón de cosas que nos han metido entre medias. Y es lo que dices tú, ya no nos queda Eslovenia, pero es que yo no quiero mirar a Eslovenia, Bueno, yo ya, quiero pero mirar es a que, países como pero es que Irlanda. como nos han estado diciendo que lo han hecho fenomenal, que la cantidad de dinero Y que han seguirán puesto diciéndolo. y que los ERTE han venido para quedarse porque ha sido el gran éxito mundial que ha descubierto la señora Yolanda Díaz y tal, pues claro, dices, oye, pues como que no, porque, o sea, que no, me lo creo esto. Aparte que ahora vendrá, dice, te había venido mejor gastarte el dinero directamente en ayudar a las empresas, porque eso lo vas a recuperar, mientras que ahora lo del ICO, todos los avales del ICO lo va a tener que el año- avalar porque no va a pagar los ICO. Es que el año que viene ya lo terminará ha la dicho el moratoria Banco de concursal. España. El año que viene tienen que revolver los ICO. El año que viene tienen que terminar de recuperar a esos empleados, las empresas que tienen todavía a sus empleados en ERTE y que no los pueden mantener si los tienen que recoger a todos. Es que el año que viene, si no siguen dando digo patadas adelante, que va vamos a ser a ver muy mucho de malito esto. el año que viene, lo siento. Pero es que te digo más. Esa de lo que presume el gobierno que tanto dinero ha puesto encima de la mesa público para que esto funcione, la mayoría son avales del ICO. ¿Y eso qué significa? No es dinero que ha dado el gobierno a las empresas. Es un dinero con el que se supone que avala un crédito que entrega un banco y que si la empresa no puede pagar, pues se le pide una moratoria o se le pide un atraso, se le pide una refinanciación para evitar que el gobierno tenga que ejecutar ese aval, porque el gobierno solo pierde ese dinero si se ejecuta el aval. Que esa es otra. Y luego, por Pero último, es que se van a ejecutar muchos avales, las porque ayudas- ya lo ha dicho el Banco de España, y que la las gente no va a poquitas poder ayudas pagar el ICO. directas todavía no han llegado. Es que a muchas empresas todavía hoy Ya, ni no han llegarán llegado a ya. las ayudas de cuando les obligaron a cerrar. Es que es muy gordo lo que ha pasado aquí en España. Y aquí tenemos a Sánchez, a Calviño y a Montero diciendo... Bueno, fíjate. Poniéndose qué medallas lapsus. todo el día. Sí, señor. A ver, Domingo. Sí, pero a ver, el tema de Eslovenia o de Irlanda, que no es de estos últimos años, lo que pasa es que, claro, cuando llegan estos momentos en los que lo haces especialmente mal, pues la distancia crece. Pero hace 30 años, que no es tanto, España tenía el mismo PIB per cápita que Irlanda. Y
en el año 91 probablemente estábamos, claro, el caso de Eslovenia está todavía parte de la antigua Yugoslavia, pero probablemente estábamos 2-3 veces más ricos, éramos 2-3 veces más ricos que todos los países del este, de los más ricos del este. Es decir, éramos 2 o 3 veces en PIB per cápita más ricos que los Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia. Y todos esos nos están cazando, de hecho ya República Checa, Eslovenia. O sea, quiero decir, va a dejar de ser noticia que un país del este supera a España. Y al final de esta década, probablemente todos esos países del este, del centro-este de Europa, ¿no? Esos que hemos dicho, incluidos también los bálticos, van a estar o en el nivel de España o por encima de España. Es decir, y esto no son maldiciones bíblicas. O sea, esto no es porque haya venido, no sé, unos extraterrestres y nos hayan abducido, nos hayan lanzado, pues eso, una maldición, un conjuro, un mal de ojo. No. Esto es porque llevamos 30 años repitiendo políticas equivocadas y repitiendo, y eso en eso aparte tenemos los ciudadanos, gobiernos que no han sabido imitar, por ejemplo, el caso de Irlanda. El caso de Irlanda es un ejemplo de manual de un país que tenía más o menos los mismos problemas y una historia no tan diferente a la que tenía España, país tradicionalmente mucho más pobre que su vecino rico. En el caso del Reino Unido, de Irlanda, en España, pues mirábamos siempre a Francia, Italia, Alemania como con envidia, situado en un margen de la Unión Europea, margen geográfico me refiero, que se le miraba así con un cierto desprecio, también de tradición católica, era como, estos no saben hacer las cosas, se pusieron a hacer las cosas bien y miremos dónde está Irlanda ahora mismo, país más rico de la Unión Europea. Y es cierto lo que dice Luis Ferró, dice, no, vamos a ajustar un poco, venga, ajusta lo de Google, venga, quítale 10.000 dólares per cápita a cada irlandés después del ajuste de Google. Venga, ajustalo de Apple. Venga, le quitas otros 5.000. Y siguen siendo el país digamos, quitamos a Luxemburgo, que es un país especial, pues por muchos ajustes que le hagas, Irlanda, bueno, si solo hay que ver a los irlandeses que vienen a veranear a España, el ritmo de vida, solo hay que ver los precios que hay ahí. Es decir, que es que han hecho las cosas bien y están donde a nosotros nos gustaría, soñaríamos. Pero es que hace 25 o 30 años estábamos exactamente igual que ellos, ¿eh? Cuidado con eso, cuidado con las maldiciones. Esto es un poco... te voy a decir, esto es parecido a lo que está pasando ahora con Madrid y Cataluña, ¿no? Que también parece que es que lo de Madrid ha sido por arte de birlibirloque. Oiga, no. Ni es la capitalidad, porque cuando Cataluña era el motor de España, nadie decía que Madrid era la capital. ¿Para qué? ¿Lo vas a decir? Era la capital de España, Barcelona. Claro, en 1960 exacto, era Barcelona. Entonces, la claro, de España, no, perdone, no. Madrid era la capital de España y sabíamos que Cataluña era el motor de España. Y había más estructuras de Estado en Madrid de las que hay ahora. Hombre, y nadie hablaba de la capitalidad. Y lo que pasa son políticas que se han hecho, es un poco como el modelo de Irlanda. Pues oiga, han hecho unas políticas que es de bajada de impuestos, de no fastidiar, de seguridad jurídica, de atraer inversiones, no poner palos en la rueda. País de la OCDE con menor presión fiscal. Es que esto es importante porque luego cuando hacemos las comparaciones internacionales decimos, no hay que armonizar. Pues ¿Qué es armonizar? No, pero vamos. Pero con Irlanda. Claro, ¿con quién vamos a armonizar? ¿Con los que lo están haciendo mal? Decimos, claro, no. Es que la Unión Europea tiene unos impuestos, una presión fiscal media del 50, del 48. Vamos a armonizar. Y yo digo, un momento. ¿Pero quién está creciendo en la Unión Europea? ¿Los que tienen el 58 de presión fiscal como Francia? Pues Francia lleva 40 años estancada. ¿Quién está creciendo? Está creciendo Irlanda. Están creciendo los bálticos. Claro, está creciendo Holanda. Están creciendo los países que tienen sistemas fiscales más normales. Si armonizamos, vamos a armonizar con los listos. Es que esto es como si... Es como decir, vamos a armonizar. Aquí hay la clase de los listos, la clase de los tontos. Nosotros estamos en la media. Bueno, venga, vamos a tirar hacia la media. Hombre, pero no imites a los tontos para llegar a la media. Imita a los que lo están haciendo bien. Pues nosotros no. Nosotros armonizamos imitando a los tontos. A los que están creciendo poco. De hecho, Montero lo que quiere es que Madrid tire hacia Cataluña en vez de hacia los menos impuestos. O sea, en vez de decirle a Cataluña, imite usted a Madrid. En vez de decirle a la Comunidad Valenciana, imite usted a Madrid. Se repite el esquema exactamente igual que se habla para Europa, es en España. O sea, eso es cierto. Vamos a armonizar, pero es al alza. Vamos a imitar a Cataluña. O sea, que acaba de poner otros 3 impuestos propios y mientras Madrid los quita. Esto es... por ejemplo, cuando sale el informe PISA. Sale el informe PISA y decimos, ¿cuáles son las notas de los países que nos rodean? Y entonces vemos que hay países, pues Estonia,
Antes Finlandia, ahora parece que lo está Sí, haciendo peor, por no, eso ahora ya está de capa caída, ya no está tan de moda. Polonia, luego vemos a los coreanos, a los asiáticos, y entonces decimos, nos ponemos a fijarnos en esos países y decimos, ¿qué están haciendo los sistemas educativos de estos países para que sus jóvenes tengan estas notas en unos exámenes relativamente estandarizados? Pues cuando miramos crecimiento económico, deberíamos decir, ¿qué países lo han hecho bien en los últimos 40 años? En Europa, Irlanda, los países del este, los que decíamos antes. Los bálticos, Hungría un poco peor, pero Polonia, República Checa, Eslovenia, pues razonable en estas décadas. Vamos, si nos fijamos en uno así comparable, probablemente Irlanda el que más. Miramos en el resto del mundo y decimos, oye, Singapur lleva medio siglo, ¿no? Corea lo ha hecho muy bien, por cierto, Corea era más pobre que España. Cuando se hicieron las Olimpiadas de Seúl y luego las de Barcelona, Corea era mucho más pobre en renta per cápita que España. Y ahora ya nos supera, bueno, ya ni lo vemos. Y la capacidad de generación de tecnología, de ideas, de innovación de ese país. Entonces, claro, lo lógico sería decir, oye, estos lo están haciendo bien, vamos a fijarnos. No, en el terreno económico armonizamos mirando a Francia o Italia, que son los que tienen presiones pero fiscales si más con la altas que pandemia, nosotros y están lo que Si antes decía decías, Carmen, Luis Fer, con la pandemia, o sea, estás viendo que Francia, Italia, hasta Alemania bajó el IVA de la restauración y España, el país segundo turístico del mundo, no sube. hace nada de eso, sino que además no pide el dinero que había ahí, un fondo europeo para ayudar al turismo, o sea, ni lo piden. O sea, pero ¿de qué vais? No, es una dejación total. Y tú lo decías, y me hace gracia porque oyendo a Domingo, Lorenzo Amor y Miguel el otro día decían, dice, pero vamos a ver, lo que dice Domingo, ¿no? Invitemos a los buenos, dice, pero si en España fue facilísimo. En España es facilísimo. Hagan ustedes lo que está haciendo Madrid. Si Madrid está marcando la línea, Madrid es el ejemplo. ¿Qué región de España es en la que mejor funciona todo? En Madrid. Conchi, imite usted lo que... Pues no, señor. Hay que fastidiar a Madrid, hay que fastidiar a los empresarios, hay que fastidiar a los autónomos, hay que cargarse la economía productiva de este país. ¿Todo para qué? ¿Para mantenerse una legislatura más en la Moncloa? Bueno, ¿O un año más? Eso está por ver. ¿O un año más? Por eso está por ver. Las dos cosas. Porque sí, pero es que una cosa es que intento- quiera, el intento es la, pero el una cosa es que intento ese. Sánchez quiera y otra cosa es que pueda. Esa es la cuestión. O sea, no es lo mismo querer que poder. O sea, querer, por supuesto, y que querría ser que hubiera una república, ser el presidente de la república o incluso el rey de España. Eso ya lo sabemos. Que perpetuarse ahí él en su falcon y ya está. Pero una cosa es eso y otra cosa es que pueda, porque las circunstancias le van a llevar a una situación que nos va a llevar a nosotros, pero le va a llevar a una situación muy lamentable. Y va a llegar un momento en el que va a tener que enfrentarse a los problemas y contarle a los españoles que no puede hacer nada de lo que ha dicho, que no va a subir el ingreso, y hacer lo que hizo Zapatero. pero si eso es así, ponerse un pero- día ahí y soltar toda la retahíla. Y cuidado, con esto que estamos diciendo, las comparaciones estas entre países, lo que unos crecen, otros no, hay un factor muy importante, fíjate, ya hilamos y yo vuelvo casi al inicio del programa cuando hablábamos de pensiones. Incluso en la visión que tiene el actual gobierno, esto debería ser algo fundamental. A ver, el ministro Escrivá, que a mí no me gusta especialmente, y las medidas que ha tomado pues no me gustan, pero en lo único que sí que alguna vez ha dicho, y tenía sentido, al menos desde el punto de vista económico, habría que ver el análisis político, social, las implicaciones que tiene, es en la parte de la inmigración. Y digo que tenía razón en el punto de vista económico porque él decía, la mejor manera de controlar el incremento del gasto en pensiones sobre el PIB o de reducir esa tasa de dependencia de mayores de 65 respecto a población en edad de trabajar es que te llegue un aporte inmigratorio. Y él en la IREF llegó a hablar de mínimo 10 millones de personas que necesitábamos. Sí. Eran de 10 millones en adelante, 10 millones netos, que si se te van 2 millones de españoles, para sacar 10 millones netos ya estás hablando de 12, 14 millones de inmigración desde ahora a 2050. Pero claro, no. Es que ¿por qué digo que esto es importante? Porque claro, luego dices, ¿qué inmigración? ¿De alta cualificación? ¿De baja cualificación? O cualquiera. Claro. Pero tú estás luchando. Es decir, muchos de estos otros países de los que estamos hablando les puede ir bien económicamente, pero algunos de los retos demográficos o de esperanza tienen también crecimientos en esperanza de vida, envejecimiento de la población, los tienen los mismos. Entonces nosotros vamos a competir también a la hora de atraer inmigración con todos estos países, con los que hemos dicho, con los del norte de Europa, con los Suecia, Dinamarca, Holanda, Irlanda, países del este. Entonces, esa insostenibilidad de las cuentas públicas
si tú no consigues ser un destino ni siquiera atractivo, sobre todo para esa inmigración de calidad, que es la que tenemos que atraer, inmigración de calidad y de alto poder adquisitivo y de alta cualificación y capacidad innovadora, todos los problemas de los que estamos hablando se te empeoran, porque tus cuentas parten de esos 10 millones, 12 millones de nuevos inmigrantes de los que partía el señor Escrivá, y a ver de dónde salen esos 10 o 12 millones de personas de alta cualificación con ese futuro fiscal que nos dibuja Luis Fer, que es el que nos quiere dibujar este gobierno, con ese futuro de las cuentas públicas, con esa legislación laboral que quiere dibujar este gobierno, con ese ataque constante a las empresas. Claro, es que digamos, el único punto de agarre que tú podías tener en tu argumentación, que es decir, bueno, a ver si por lo menos el ministro Escrivá tiene razón y conseguimos atraer esos 8 o 10 millones de personas de alta cualificación en los próximos años, ese punto, que se dice, bueno, venga, a ver si lo conseguimos, se te viene abajo, porque es que todo lo demás, a ver, ¿qué trabajador cualificado te va a venir a España con este entorno legislativo y fiscal? Vamos, claro. Sale corriendo. Bueno, no viene. Y muchos de los que están se irán. Bueno, antes de despedirnos, quiero recomendarles este libro de nuestro, es es de un equipo, pero dirigido por un amigo mío y de este programa, que se llama Javier Morillas, que es un catedrático de economía, muy conocido y reconocido. El libro es sobre Larramendi, que, aquí en el libro dicen que es el arquitecto del seguro moderno, es el que se inventó, por decirlo así, el Mapfre que conocemos ahora, o sea, toda la revolución que ha habido en el seguro en España. De hecho, me ha hecho antes hablábamos de lo que las empresas creen que deben de dar a la sociedad porque la sociedad les ha dado a ellas. Pues ya Larramendi, en los años 80, dijo que las empresas que disfrutan de poder económico y por tanto social no pueden conformarse con un objetivo de beneficio, ni siquiera de creación de riqueza, sino que tienen otras obligaciones producto de su trascendencia y responsabilidad pública. En fin, toda una historia de a los que les gusta, pues eso, conocer cómo se ha creado toda una empresa o cómo ha llegado a ser Mapfre lo que es ahora Mapfre. Larramendi, y el arquitecto del seguro moderno, Mapfre, del humanismo en la empresa y en la vida, y dirigido por nuestro amigo Javier Morillas. Así que, Domingo, ¿cómo se crea una empresa, gracias. Carmen, perdona, cómo se crea una empresa buscando soluciones a los problemas de la gente, que al final es lo que hacen las empresas? Exacto. Y en Mapfre lo hicieron muy bien. Y Mapfre lo hicieron muy bien, y de hecho muchas de las cosas que crearon, pues luego ha sido lo que han hecho otras aseguradoras porque estaba bien hecho. Lo que está bien hecho hay que imitarlo. Eso Y ya está, punto. Por eso venimos a tu programa. Gracias, Luis Fer. Un placer. Muchas Gracias, Domingo. Tomás. Gracias a Víctor San Román, que ha estado a los mandos técnicos como siempre, en la producción Naya Pertusa, Marta Galindo, y gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, porque ya va a empezar en Libertad Digital Televisión, Economía para Todos. Gracias sobre todo a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado y que disfruten del fin de semana. Economía para Todos con Carmen Tomás.